Hola a todos, ¿qué tal estáis? Vamos a ver la reducción de las razones trigonométricas al primer cuadrante. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a relacionar las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera con las razones de un ángulo que se encuentra en el primer cuadrante. Vamos a verlo. Bien, vamos a organizar los ángulos en dos grupos. En el primer grupo vamos a meter los ángulos suplementarios, los ángulos que se diferencian en 180 grados y los ángulos opuestos. En el segundo grupo meteremos otros 4 tipos de ángulos y luego veremos por qué metemos estos 3 en este grupo y los otros 4 en el otro grupo. Los ángulos suplementarios son aquellos que suman 180 grados, con lo cual si un ángulo es alfa, su suplemento es 180 menos alfa. Los ángulos que se diferencian en 180 grados, si uno es alfa, el otro será 180 más ese alfa, con lo cual si los restamos nos van a dar 180 grados. Y por último, los ángulos opuestos, pues tal como indica su nombre, son de signo contrario. Si un ángulo es alfa, el otro será menos alfa. Si uno es 30, pues otro es menos 30. Bien, vamos a calcular entonces las razones trigonométricas de estos 3 tipos de ángulos. Bien, comenzamos con los ángulos suplementarios. El seno de 180 menos alfa, el seno de este ángulo, sabemos que es esta altura. Y en este caso, si os dais cuenta, el seno de alfa también posee la misma altura. Por lo tanto, los dos positivos son iguales. Seno de 180 menos alfa igual a seno de alfa. Vamos con el coseno. El coseno de 180 menos alfa sería esta longitud negativa, ¿verdad? Y el coseno de alfa sería esta misma longitud, pero positiva. Por lo tanto, es igual a el signo contrario menos coseno de alfa. El coseno de 180 menos alfa es igual a menos coseno de alfa. Y por lo consiguiente, la tangente de 180 menos alfa es igual al seno partido coseno. Por lo tanto, dividimos seno de alfa entre menos coseno de alfa. Más entre menos es menos y seno entre coseno igual a tangente, dándonos menos tangente de alfa. Ya tenemos la relación de los ángulos suplementarios. Vamos con el segundo tipo de ángulos, que serían los que se diferencian en 180 grados. Seno de 180 más alfa, eso sería esta altura, ¿verdad? El seno sería esta altura negativa, porque va hacia abajo, ahí lo tenemos. Su seno sería realmente esta distancia, desde el 0 hasta aquí. Y el seno de alfa sería esta distancia positiva, ¿verdad? Esta altura, digamos. Con lo cual son iguales, pero de signo contrario. Es decir, el seno de 180 más alfa es igual a menos seno de alfa. Vamos con el coseno. El coseno de 180 más alfa sería este, ¿verdad? Y el coseno de alfa sería este. Es decir, que son iguales, de la misma longitud, pero de signo contrario. Es decir, menos coseno de alfa. Y por último, la tangente, dividimos el seno entre el coseno. Menos entre menos es más y seno entre coseno es tangente de alfa. Y por último, los ángulos opuestos. El seno de menos alfa sería esa altura y el seno de alfa sería esa de ahí. Por lo tanto, son de signo contrario, iguales, pero de signo contrario. Uno es altura positiva y otro negativa. Por lo tanto, decimos que seno de menos alfa es menos seno de alfa. Por el contrario, el coseno, como veis, es igual para los dos, lo comparten. Con lo cual, el coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa. Y por último, la tangente, hay que dividir seno entre coseno, menos entre más es menos, y seno de alfa partido coseno de alfa es igual a tangente de alfa. Bien, ya podemos observar por qué hemos metido estos 3 tipos de ángulos en el primer grupo. Si nos damos cuenta, el seno es el seno, el coseno es el coseno y la tangente es la tangente en todos ellos. Es decir, que las razones son iguales salvo el signo. Eso pasa cuando estamos relacionando ángulos por mediación del eje X. Es decir, este ángulo es 180, eje X, esta medida, 180 menos alfa. Este ángulo es 180, el eje X, más alfa. Este ángulo es menos alfa. Tomamos como referencia siempre el eje X. O incluso podemos decir 360 menos alfa. Siempre que tomemos como referencia el eje X, nos pasará esto. ¿Ok? Entonces, en el segundo grupo, lo que pasa es que vamos a tomar como referencia el eje Y. Y los ángulos que están incluidos en este grupo son los complementarios, los que se diferencian en 90 grados,
los que suman 270 grados y los que se diferencian en 270 grados. Vamos a verlos. Ángulos complementarios, si uno es alfa, el otro es 90 menos alfa. Ya sabemos que los complementarios suman 90 grados. Los ángulos que se diferencian en 90 grados, si uno es alfa, el otro es 90 más alfa. ¿Ok? Si los restamos, nos tiene que dar esa diferencia 90 grados. 90 más alfa, le quito alfa, pues me quedo con 90. Los que suman 270 grados, si uno es alfa, el otro debe de ser 270 menos alfa. Sí, evidentemente, si lo sumamos, menos alfa más alfa se cancelan y nos da 270. Por ejemplo, podría ser un ángulo 30 grados y otro 270 menos 30, 240. 30 y 240, al sumarlos, nos da 270. Y por último, los ángulos que se diferencian en 270. Si uno es alfa, el otro es 270 más alfa. Por ejemplo, si uno es 30, el otro será 270 más 30, 300. De forma que si lo restamos, nos dará 270 grados. Fijaos que en este grupo están todos referenciados sobre el eje Y. Es decir, 90 grados correspondiente al eje Y, ¿verdad? 90 más alfa. En este caso, 90 menos alfa. 270 menos alfa. 270 más alfa. ¿Ok? Así que, de nuevo, va a ocurrir algo en todos. Vamos a ver lo que ocurre al calcular las razones. Bien, comenzamos con el complementario. Seno de 90 menos alfa es esta altura, que no coincide con el seno. Fijaos, el seno de alfa, que poquito tenemos aquí, ¿verdad? Sería el coseno de alfa. El seno de 90 menos alfa es el coseno de alfa. Eso ya lo sabíamos porque ya vimos en un apartado anterior los complementarios. El seno es el coseno y el coseno es el seno. Vamos a ver el coseno. El coseno de 90 menos alfa es esta distancia, ¿verdad? Y coincide con el seno de alfa. Efectivamente, el coseno es el seno. Y por último, la tangente, basta con dividir seno entre coseno. Es decir, en este caso, coseno entre seno, eso es la inversa de la tangente. Podemos poner 1 partido tangente o lo que es lo mismo, la cotangente. ¿De acuerdo? Pues fijaos, esto va a ocurrir en todos. Coseno, seno, cotangente. En todos vamos a obtener lo mismo, salvo signo. Vamos al siguiente. Seno de 90 más alfa. El seno de 90 más alfa es esta altura, ¿verdad? Y va a coincidir con el seno, no, con el coseno de alfa. Correcto. En este caso, seno es positivo y coseno también es positivo. Por lo tanto, decimos que es más coseno de alfa. Vamos con el coseno de 90 menos alfa. Esta distancia. En este caso es negativa. Y coincide con el seno de alfa, pero cambiado de signo. Por lo tanto, el coseno de 90 más alfa es menos el seno de alfa. Y por último, para calcular la tangente, dividimos el seno entre el coseno. Es decir, coseno de alfa partido de menos seno de alfa. Más entre menos es menos, y al dividir el coseno entre el seno tenemos la inversa de la tangente, es decir, menos cotangente. Fijaos que hemos obtenido las mismas razones cambiadas de signo aquí según los cuadrantes. El siguiente, seno de 270 menos alfa, sería esta altura, ¿verdad? Eso es negativo y coincide con el coseno de alfa. Y el coseno de alfa en este caso es positivo, con lo cual coincide pero de signo cambiado. Decimos entonces que el seno es menos coseno. Ahora vamos con el coseno y el coseno de 270 menos alfa coincide con el seno de alfa pero cambiado de signo. Esto es negativo y esto es positivo. Por lo tanto decimos que es menos seno de alfa. Y por último dividimos menos entre menos es más y coseno entre seno es 1 partido tangente o la cotangente. De nuevo todo coincide. Y por último vamos al de 270 más alfa. El seno es esta altura que coincide con el coseno. En este caso es negativa y en este caso es positiva. Por lo tanto, el seno de 270 más alfa es menos el coseno de alfa. Vamos al coseno. El coseno en este caso es esta distancia, ¿verdad? Este ángulo aquí. Y coincide con el seno. Y si os dais cuenta, tanto este como este son positivos. Por lo tanto, el coseno de 270 más alfa es igual al seno de alfa. Y para calcular la tangente, pues simplemente dividimos. Menos entre más es menos. Coseno entre seno, cotangente. ¿Ok? Fijaos que coincide de nuevo como pasaba antes en todas. Y ese era nuestro objetivo, agruparlos de esta forma. Bien, pues dicho esto, vamos ya a hacer ejercicios. Dice así,
Determina las razones trigonométricas de los siguientes ángulos apoyándote en las razones de ángulos notables del primer cuadrante. Los ángulos notables ya sabéis que son 30, 45 y 60 grados, los del primer cuadrante. Bien, si tenemos por ejemplo 225 grados, como 225 grados está en el tercer cuadrante, pasa de 180 y no llega a 270. Tenemos que tomar como referencia ese 180 o ese 270. En este caso da la casualidad de que podemos hacerlo con los dos, es decir, 225 se puede expresar como 180 más 45, es decir, tenemos un ángulo de 45 grados notable, y también se puede expresar como 270 menos 45. Pues nada, elegimos una de ellas y trabajamos. Por ejemplo, vamos a elegir los ángulos que se diferencian en 180 grados. Acordaos de que estamos en el tercer cuadrante y tanto el seno como el coseno son negativos. Por lo tanto, como nos estamos referenciando al eje X, ya sabemos que esto va a ser seno, coseno y tangente. Además, en el tercer cuadrante este es negativo, negativo y menos entre menos, más. Con lo cual, fijaos lo fácil que es, sabiendo a qué grupo pertenece este tipo de ángulos, relacionar con los ángulos del primer cuadrante. Ya lo tenemos hecho y ahora simplemente hay que acordarse de cuánto vale el seno de 45, eso es raíz de 2 partido de 2, con signo menos, el coseno de 45 que vale lo mismo y la tangente que vale 1. ¿Ok? Bien, pues para el seno, coseno y tangente de menos 60 grados, como son ángulos opuestos, están en el cuarto cuadrante, estamos referenciándolos sobre el eje X menos 60 grados, de 0 a menos, ¿verdad? Con lo cual el seno es seno, el coseno es coseno y la tangente es tangente. Y en el cuarto cuadrante el seno es negativo, el coseno es positivo y la tangente es negativa. Con lo cual solo hay que acordarse entonces de cuánto vale el seno, el coseno y la tangente. Y ya, calculamos rápidamente. ¿Ok? Y por último, el de 120 grados lo podemos poner también de dos formas. Una de ellas es 180 menos 60 y la otra será 90 más 30. Bien, como hemos hecho los otros dos ejercicios tomando el eje X de referencia, 180 grados o el 0, ahora vamos a tomar el eje Y, 90 grados, ¿de acuerdo? Para ver cómo cambia la cosa, aunque los resultados, si queréis hacerlo con este caso, veréis que os da lo mismo. Pues venga, hacemos entonces el seno de 30 más 90, lo vamos a relacionar con el de 30, ¿ok? Entonces, acordaos, cuando estamos en el eje Y, el seno se convierte en coseno, el coseno en seno y la tangente en cotangente. Ahora, como estamos en el segundo cuadrante, el seno del segundo cuadrante, la altura, ¿cómo es? Positiva, ¿verdad? Pues esto va a ser positivo. El coseno, la distancia hacia la izquierda, es negativo. Y por último, más entre menos es menos la cotangente. Ya simplemente hay que acordarse de que el coseno es raíz de 3 partido de 2, el seno es un medio menos un medio, y para calcular la cotangente, acordaos de que tangente es raíz de 3 partido de 3, y calculamos invirtiendo porque es la cotangente y luego racionalizamos. Por lo tanto nos quedaría menos raíz de 3. Pues eso es todo. Espero que lo hayáis entendido y os haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.